Buenos días, estamos en la mesa de responsabilidad legal de intermediarios. Va a moderar Joao Brandt. Él es consultor en políticas de comunicación y cultura e investigador asociado en Observacom. Es doctor en ciencias políticas por la Universidad de Sao Paulo y tiene una maestría en regulación y políticas de comunicación por la London School of Economics. Pues bueno, yo voy a estar de apoyo, soy Sandra Ordóñez de la UNESCO y pues bueno, pues voy a estarles también tomando el tiempo y disculpas adelantadas si estoy ahí con la campanita, pero pues bueno, es para regular el tiempo. Gracias. Moderar los discursos aquí. Sí. Gracias. Tenemos participación especial de un gatito de Grecia. eh, y le damos la bienvenida a todos. Creo que estamos con la cantidad de participantes que nos permite trabajar con una primera ronda de unos 5 minutos cada y escucharnos a todos y seguir la discusión. Ya tuvimos, todos ya están acostumbrados con la dinámica de la primera ronda. Y nada más que a mí me gustaría poner algunas cuestiones que pusimos como cuestiones provocadoras del debate sobre la discusión de responsabilidad legal de intermediarios, que sabemos que es una de las discusiones clave en la discusión de regulación, toda la regulación de las redes de Internet y los servicios. Una cuestión es si las plataformas deben tener algún tipo de responsabilidad sobre contenido de terceros. Toda la jurisprudencia eh, de las últimas décadas intentó sacar la responsabilidad sobre contenido de terceros para proteger la libertad de expresión, pero es una cuestión a discutir. O a ser obligadas a cualquier tipo de deber de cuidado, como es una expresión que ya aparece en propuestas del Reino Unido y que está de alguna forma en otros países de Europa. ¿En qué medida las plataformas deben arbitrar directamente sobre la legalidad o nocividad del contenido? ¿En qué medida deben tener libertad de moderación de contenidos ilegales y de contenidos dañinos, que son diferentes de los ilegales, ¿no? Se debe de estar obligadas a cualquier tipo de vigilancia o monitoreo de contenidos ilegales. Estas cuestiones abiertas para empezar. Estamos con 10 participantes además de los hosts, así que sugeriría eso, de mantener 5 minutos de referencia y la palabra está abierta para quien quiere empezar. La condición de primer hablante va a ganar 6 minutos, así que poner incentivos Alejandro para... Pisanti. Alejandro Pisanti, Ok, quisiera. por favor, Alejandro. Gracias. Voy a, voy a expresar algunas cosas que expresé en la mesa anterior, porque son un marco general y algo muy específico para esta. Primero, antes de esta repetición de la mesa anterior y tratar de traerla a esta, la indemnización o indemnidad de los intermediarios ha sido un principio muy importante para el desarrollo de Internet y una de las cosas que refleja además actualmente es la enorme escalabilidad de Internet y las respuestas que pretendan tocar, reducir o alterar la indemnidad de los intermediarios, la responsabilidad de los intermediarios, deben considerar la escala en la que suceden las cosas. Los intermediarios son muy variados. Un ISP es un intermediario, un WISP, un proveedor de red inalámbrica rural, es un intermediario. Son intermediarios las grandes plataformas, son intermediarios muchísimos foros de desarrollo de software. Es un campo muy, muy general. Podemos considerar intermediarios a los proveedores y sitios de juegos, que son un actor también muy importante en la economía de Internet y creciente. Y las operaciones en los más grandes ocurren a razón de miles de millones de operaciones por día que no podrían ser vigiladas por seres humanos, que están sujetas más que nada a una hipótesis de buena fe, de que pocas de ellas requieren alguna acción y que las que tienen que ser vigiladas están siendo vigiladas sobre todo por sistemas automatizados. Más recientemente algunos de estos sistemas son de inteligencia artificial, pero en general es un sistema algorítmico, un sistema automático. Quitémonos el miedo a la palabra algoritmo, que luego se le vuelve una especie de golem monstruoso. Simplemente es un sistema automatizado.
Cuando se trata de modificar la responsabilidad de los intermediarios, generalmente se requiere una reclamación humana que debe ser respondida también quizás por un sistema automático, pero finalmente debe tener un juicio humano en los casos más complicados. Y los factores de escala no se acompasan con los factores de escala de Internet. Hay 6 factores con los cuales podemos modificar, trasladar una conducta que conocemos como un ataque a la libertad de expresión, como la violencia verbal, como el tráfico de imágenes pornográficas, etcétera, de la conducta que conocemos fuera de línea a Internet. Estos 6 factores son la masificación o escalamiento masivo, que incluye además los efectos de red que amplifican y multiplican no linealmente la acción, y las comunicaciones. Los factores de identidad, recordando que Internet no provee una identidad, Internet provee, la capa de Internet específicamente provee una dirección IP, abajo de ella hay una dirección MAC y arriba de ella en la capa de aplicación o en los usos de la capa de aplicación es donde aparecen las administraciones de identidad como los números de cuenta y contraseña. Un tercer factor es que todo es transjurisdiccional. Internet fue diseñado sin fronteras. El esquema de direccionamiento y el sistema de nombres de dominio no tienen fronteras, como sí los tienen los esquemas de numeración telefónica y telegráficos. Después tenemos otros 3 factores que son el abatimiento de barreras, sean barreras de entrada, sean barreras para la promoción de organizaciones, ya sean estas positivas o bandas criminales, una reducción de fricción, una reducción del gasto de energía o del número de operaciones que se requieren para lograr un resultado deseado. Casi todo se resuelve de un solo botonazo actualmente en Internet, porque se ha invertido mucho en la interfase y en el escalamiento. Y el sexto son los factores que a veces son paradójicos de memoria y olvido. La Internet Society, además, ha creado un toolkit o caja de herramientas para el análisis de procesos legislativos y regulatorios y también para planes de negocio, en el cual se considera si una acción respeta o no los principios básicos de Internet en la medida en la que escale con la red, en la que respete el hecho de que se trata de un sistema abierto, internacional, interoperable, que respete la presencia de componentes reemplazables, tecnológicamente neutros, y que tenga además respete un sistema de direccionamiento y de denominación de recursos global. Las iniciativas para imponer responsabilidades no automatizadas a los intermediarios tienen que compaginarse con este tipo de factores. En el Senado mexicano el año pasado, hace poquito más de un año, dimos un curso por parte de un grupo que se llama LATAM Digital, que dirige la doctora Judith Mariscal en México, para analizar con técnica legislativa el impacto de estos distintos factores, que podría ser muy valioso que UNESCO y el Senado lo recuperaran. Esto fue para la Comisión de Ciencia y Tecnología y sería muy deseable que otras comisiones lo adoptaran. En el Internet Governance Forum se trata el otro factor que debemos considerar aquí, que es esta gobernanza multisectorial, multi-stakeholder, y tiene sesiones específicas para legisladores desde hace algunos años, que no nada más para representantes del gobierno como representantes del Ejecutivo, sino de todos los poderes y en particular sesiones especiales para los legisladores. Mi propuesta concreta en este momento es someter a análisis este conjunto de factores, producir una construcción o desarrollo de capacidades en el Senado y en los cuerpos legislativos mexicanos, también en los locales, estatales, formular una moratoria, una declaración de parsimonia legislativa y posponer todo análisis de legislación hasta después del Internet Governance Forum de este año, que se llevará a cabo en noviembre en Polonia o en línea, para poder retomar una discusión realmente informada. Y finalmente, recordar que el valor o el impacto de la ley local no solo es difícil en su alcance internacional, sino también es muy escaso en el alcance nacional. Se tiene demasiada fe en que escribir la ley va a producir efectos en la conducta. Es como poner la anatomía, ignorando que la fisiología seguirá siendo la misma y que habrá gente que siempre encuentre la manera de trucar el sistema para, por ejemplo, denunciar en falso las violaciones de las reglas. Entonces, un análisis legislativo del impacto legislativo río abajo nos llevaría a ser muy, muy cautos en la legislación y en particular en este tema de responsabilidad de intermediarios. Gracias. Gracias, señor Pisanti. No tenemos nadie con manos levantadas en el Zoom, pero no sé si quieren entrar. Señor Aguirre. Así que tal, pues muchas gracias a todos, muy buena tarde. A mí me gustaría sobre todo comentar que hablando del tema de la responsabilidad legal en el nuevo ecosistema mediático,
pues las plataformas deben de tener no solo esta responsabilidad legal, sino también ética y social ante su comunidad de usuarios y el resto de los cibernautas y ciudadanos. Recordemos que, pues de alguna manera tenemos un pie en paralelo en el ámbito virtual y en el digital, y hay una especie de remodelación de un entorno a otro con sus influencias, sobre todo reconocer pues el poder cada vez más relevante, más llamativo que tienen las redes sociodigitales para influir en diferentes entornos, particularmente en la parte de las campañas electorales, en los escenarios políticos, ¿no? Reconocer también que estas plataformas actualmente pues son unos poderosos intermediarios, mediadores de la información y también de las interacciones, hay que decirlo, entre los usuarios que participan de sus plataformas, y como nuevos mediadores deben asumir su responsabilidad y en ese sentido pues transparentar sus prácticas. Yo estaba recordando hace un momento lo que apuntaba Ignacio Ramonet sobre este nuevo modelo de censura que él decía que tenía que ver con la sobreinformación, con la saturación de datos que vivimos hoy en día, y me parece que ahora con el fenómeno de la infodemia, de las denominadas fake news, las teorías de la conspiración, pues también se requiere de una nueva concepción de alfabetización digital que permita a los usuarios pues entender las dinámicas y sobre todo también pues la responsabilidad que están jugando en en esta concepción que tienen de consumidores. Ya no son estos consumidores activos de información, sino que comentan, critican, publican, remodelan el contenido que todos consumimos, ¿no? Y finalmente, pues señalar que toda libertad conlleva una responsabilidad y que pues sería interesante que no solo esta responsabilidad recayera en los gigantes tecnológicos ni tampoco en los gobiernos. Me parece que no deben de fungir como actores unilaterales. Se requiere en ese sentido, digamos, de consejos de regulación, de nuevos defensores de las audiencias ante lo que está sucediendo y particularmente la tentación que hay por la censura, ¿no? El caso de Donald Trump, pero no censuraban unas cuentas, le cancelaron su cuenta en Twitter, pero no cancelaron la de Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Donde también pues había una serie de contenidos poco de odio machistas que él estaba compartiendo desde sus redes. Muchísimas gracias por esta primera intervención. Gracias, señor Aguirre. Rebeca Escobar. Gracias, buenos días. Soy Rebeca Escobar, titular del Centro de Estudios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y mi intervención es a título personal, por lo que no refleja necesariamente la posición oficial del instituto. Y habiendo hecho este disclaimer para abordar los temas del día de hoy, creo debemos iniciar por señalar la gran relevancia y complejidad del mismo. Así también vislumbrar la diversidad de aspectos que deben considerarse, ya que los servicios de plataformas digitales que generan preocupación en el ámbito político son muy diversos y se han abordado de manera muy distinta en los diferentes países. Los retos derivados de esta temática, creo yo, merecen una particular atención, por eso es de celebrar este tipo de eventos, que nos dan un espacio para el diálogo, y desde luego agradecer a UNESCO por su invitación. Quisiera iniciar por señalar que el discurso público se ha trasladado en buena medida al ámbito digital, y por eso su relevancia. Además de su importancia, está desde luego esta complejidad que ya señalaba y que requiere para cualquier acción o diseño regulatorio, desde luego, de un proceso de diálogo plural que permite escuchar a todas las voces. El diálogo con las distintas partes, sin lugar a dudas, promueve mejores condiciones para la prestación de los servicios, nos permite detectar prioridades regulatorias y contribuye a la seguridad y protección de los derechos fundamentales. Debemos considerar que las responsabilidades que asignemos a las plataformas conducen necesariamente a obligaciones, y estas deben poder implementarse efectivamente. Las responsabilidades pueden ir, digamos, desde la exención hasta la obligación estricta, pasando por una obligación condicionada o bien una regulación subjetiva. En lo que se refiere a esta responsabilidad por parte de las plataformas sobre contenido de terceros,
me gustaría señalar, siguiendo a que vemos en el internacional al menos 3 esquemas alternativos en los que se ha abordado el tema y que se relacionan con el tipo de responsabilidad que ya señalaba yo antes. El primero, que tenemos el caso de los Estados Unidos, en el que se parte del principio de que el Internet es una herramienta democratizadora, y yo creo que efectivamente así lo es. Y por eso en este país se ha fomentado que las plataformas no sean responsables de los contenidos en Internet. Este es un ejemplo de régimen de exención de. Ahí las plataformas son consideradas empresas de información según el modelo norteamericano de la prensa y la radiodifusión, que se enraiza tiene sus raíces en la primera enmienda. Y lo anterior porque se consideró que cuando una empresa tiene responsabilidad, también tendrá más incentivo a vigilar con cuidado los diferentes tipos de contenido que se suban a las plataformas. Y entonces, mientras más responsabilidad hay menos espacio para esos contenidos de terceros. En ese país la autoridad se preocupó por este efecto y por ello se buscó que la ley provee también una inmunidad sustantiva grande, no solo respecto a responsabilidad de contenido, sino también sobre las decisiones que ellos toman para moderarlos, al incluir la posibilidad de moderación que permite pues limitar contenidos abusivos o violentos para niños, o lo que ellos denominaron contenidos no civilizados. Después de este modelo, tenemos un segundo modelo. Vemos claramente en la Unión Europea, donde tenemos como condicionada. En los últimos años vemos ahí surgir propuestas regulatorias y regulaciones que permiten a las plataformas moderar sus contenidos, sin que ellas sean necesariamente o plenamente responsables de estos. Esto es un caso, digamos, de una manera de condicionar esa responsabilidad. Y luego tenemos un tercer caso, que es el de América Latina, donde pues vamos más algunos proyectos ya regulatorios, pero no se cuenta como tal con un marco de responsabilidad de las plataformas intermediarios. En suma, yo quisiera decir que estos regímenes de responsabilidad son fundamentales para generar los incentivos adecuados para la protección y garantía de los derechos humanos. En todos los casos, el régimen debe sujetarse a los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Y cuando adoptamos un régimen de responsabilidad, también debemos pensar en la implementación de las... Termino en breve, de implementación de las obligaciones, ya que algunas de estas pueden ser muy complejas. Ya se hablaba en la mesa pasada de la necesidad de interpretación de algunos conceptos y desde luego del problema de la implementación transjurisdiccional. Con esto terminó entonces mi primera intervención. Gracias. Gracias, Rebeca. Paso la palabra a Grecia y enseguida a Raúl Echeverría. Muchas gracias, Joao. Me gustaría que estuviera, bueno, retomar alguna de las cosas que estábamos hablando en la mesa anterior, en especial siento que el enfoque económico de economistas estaría bastante útil aquí, porque precisamente cuando hablamos de responsabilidad, ¿por qué se habla de la responsabilidad? Bueno, al menos en Estados Unidos con la sección 230, de la no responsabilidad, al menos la parte C, la primera fracción, porque pues, entiendo que puede haber complicaciones respecto de lo que cuando hablamos sobre la buena fe o la cláusula del buen samaritano, pero en especial sobre la no responsabilidad de intermediarios. Hablo sobre el tema económico porque, como bien lo mencionaban antes, es todo un tema de incentivos, ¿no? Ya lo que estábamos hablando en la mesa pasada sobre qué incentivos le das a las empresas para moderar contenidos o para no hacer nada, ¿no? Y creo que aquí, más que empezar a hablar sobre cómo funciona o seguir retomando los temas de cómo se puede entender Internet o como cosas un poco más generales sobre los temas que sí son necesarios, como hablar sobre proporcionalidad y demás, creo que es
buen momento para retomarlo de qué queremos lograr con esto, ¿no? O sea, cuáles son los objetivos cuando hablamos de responsabilidad intermediarios, y en especial como marco conceptual, ¿qué consideramos un intermediario? Porque hay que recordar que el Internet tiene distintas capas y, y dependiendo de cada capa hay una responsabilidad. Puede haber o no una responsabilidad. Por ejemplo, no puede, como antes se consideraba, tú no puedes considerar a tu proveedor de Internet como responsable de lo que se publica en Facebook, ¿no? O sea, por ejemplo, en México, Easy no sería responsable porque alguien publicó un texto de discurso de odio en Twitter, porque simplemente no hay una relación directa de responsabilidad, y en especial porque el incentivo que daría, ya lo que estábamos hablando en la mesa pasada, era sobre la sobrecensura o como simplemente promover este espacio higienista donde casi muy pocos mensajes pudieran salir a la luz precisamente por esto, ¿no? Entonces, como que siempre tomar como objetivo proteger la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y el derecho, y otros derechos como el derecho a la igualdad en línea y todo lo demás, es importante para hablar de estos temas. Y también, y partir de ahí para hablar sobre qué beneficios nos daría hacer responsables a las plataformas y también distinguir entre los distintos tipos de plataformas. La verdad yo veo que muy pocos, en especial sobre el contenido de terceros, porque solo siento que el incentivo que genera es este que decía sobre el over removal, la sobre remoción de contenidos, ¿no? Entonces, y se prevé incluso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció este principio dentro de su reporte de libertad de expresión en Internet por estas mismas cuestiones, ¿no? Porque si no tienes esta protección, y no necesariamente es porque quieras proteger a las plataformas, las grandes plataformas y demás, sino es más bien para proteger el discurso de las y los usuarios. Ahora, y a lo que también mencionamos en las otras plataformas, quizás cuando hablamos de responsabilidad, sea mejor plantearlo desde un punto de vista de competencia, porque mucho el gran problema de las grandes plataformas no es que sean plataformas, sino es que son demasiado grandes. Entonces, ¿cómo podemos promover la competencia y no siempre estar en los mismos 3 lugares de siempre, ¿no? Y creo que eso es un punto de vista o un punto a discutir un poco más importante y necesario, que sentarnos a hablar sobre si las plataformas son responsables por la difusión de campañas inexactas o de información inexacta o de las famosas campañas de desinformación mal llamadas fake news, porque pues simplemente el incentivo que vamos a generar pensando eso es muy detrimental. Entonces, primero hay que dar 3 pasos atrás y ver cuáles son los objetivos que queremos lograr y cómo podemos instrumentar eso sin, y por más que buenas intenciones que tengamos, hay que tocar base y darnos cuenta sobre los efectos sobre censura o poca protección que se le pueden dar a las personas usuarias. Y ya. Gracias, Grecia. Raúl Echeverría, enseguida Adriana Labardini. Muchas gracias, Joao. Muy interesantes las exposiciones anteriores. Creo que ya se ha dicho, el tema de responsabilidad de intermediarios se discutió también, parece que en todas las sesiones de la ronda anterior, lo estuvimos discutiendo en la mesa donde yo estaba también. Voy a repetir algo que ya dije en ese momento. La responsabilidad de intermediarios no es algo que esté consagrado solamente en la sección 230 del Decency Act de Estados Unidos. Lo vemos en muchas regulaciones y también en resultados de procesos multi-stakeholder internacionales. Es el caso, bueno, fue muy notorio en la región, el marco civil de Internet de Brasil, que fue un desarrollo legislativo súper innovador que se aprobó en el 2014. Y ahí se incluyen normas de responsabilidad, de limitación de responsabilidad de intermediarios. Al igual, eso ya venía, se nutrió de lo que era el decálogo de principios de Internet en Brasil, que había sido elaborado por el Comité Gestor de Internet de Brasil. O sea que ya tiene una historia. Y luego también algo que pasó en Brasil, pero que es global. En el año 2014 tuvimos la reunión Net Mundial,
que fue una reunión global, donde fue una reunión inédita, fue más que una reunión, un proceso de discusión que duró meses, en el cual a mí me tocó ser co-chair del comité ejecutivo, y partimos de una hoja en blanco y se fue nutriendo con las contribuciones de gobiernos, formalmente, de empresas, de asociaciones de empresas, de organizaciones de la sociedad civil, de individuos, y llegamos a San Pablo en abril del 2014 con mecanismos donde tuvimos mecanismos de discusión abierta y llegamos a conclusiones que para mí son, por el proceso que tuvieron, son conclusiones que deberíamos utilizar como referencia en muchos debates, y ahí también hay un capítulo de limitación de las responsabilidades de intermediarios. Esto ha sido, como lo marcó Alejandro Pisanti, una de las razones del éxito de Internet, que ha permitido la innovación en múltiples formas, en modelos de negocios, en tipos de servicios, en empoderamiento de comunidades, y solamente, algo que solamente ha sido posible por la existencia de estas limitaciones de responsabilidad que han permitido innovar sin necesidad de pedir permiso previo. Hay que pensar que no solamente estamos hablando de contenidos cuando hablamos de responsabilidad de intermediarios, es una cosa mucho más genérica. Imagínense, por ejemplo, que si yo tengo una plataforma de venta de comida, con delivery, donde los restaurantes son los que venden comida, yo no puedo ser responsable de la calidad de la comida que vende el restaurante X. Puedo sí tomar decisiones posteriores, sancionarlo, excluirlo de la plataforma, hacer otras cosas, pero no puedo ser responsable solidario de algo que hace un tercero que no tiene nada que ver conmigo. Sería como que un periódico sea responsable de una publicidad engañosa que coloca una empresa de seguros. La empresa de seguros será responsable de lo que hace, y si hace una publicidad engañosa, entonces tendrá que responder por eso ante la ley. Aquí estamos en una situación similar. Lo marqué también en la discusión anterior, las plataformas de Internet se encuentran en una tensión, en un lugar de tensión entre dos intereses diferentes: los intereses de la gente que espera que las plataformas hagan mayores esfuerzos en el control de los contenidos, tanto de contenidos ilegales, contenidos de copyright, contenidos de discurso de odio, terrorismo, pornografía infantil. Y por el otro lado, los intereses que también con justicia reclaman que las plataformas tengan una mayor limitación en la moderación de esos contenidos. Es difícil estar en ese punto de encuentro, pero también es difícil recostarse hacia uno de los lados, que sería la actitud más cómoda de las plataformas. Podrían decir, bueno, hacemos siempre lo que digan los gobiernos. Pero los gobiernos muchas veces utilizarían esto como formas de control o como formas de delimitación de la libertad de expresión, que no sería lo mejor para los usuarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Bueno, es difícil, por algo llevamos ya años discutiéndolo. Hay contenidos que son de apariencia ilegal o dañina, más o menos de forma objetiva, como pueden ser la invocación al terrorismo, el discurso de odio. Pero hay, por ejemplo, hablamos de pornografía, la pornografía infantil es algo que es contra lo que se lucha universalmente, pero por ejemplo la pornografía general, en algunos países es penado hasta con pena de muerte y en otros países es absolutamente legal, y hay empresas muy exitosas que se dedican a ese tema, sin ni siquiera un castigo social. Entonces, bueno, algunas cosas que son sumamente ilegales en algún lugar no lo son en otro, y es difícil trabajar con esos contenidos. Entonces, bueno, para eso están las normas internas de las plataformas, que deben ser abiertas, deben ser conocidas, públicas, transparentes. Estoy de acuerdo que tiene que haber mecanismos de apelación, todo lo que se ha dicho en otras oportunidades. Y esto hay que combinarlo con otras dos cosas, con cosas que son requerimientos de los países a través de sus propias leyes. Si alguien reclama, bueno, si la ley de un país determina que cierto contenido no debe estar, bueno, no hay otra forma que obedecerlo. Pero también a través que es donde yo apuesto más y donde pongo más expectativas, que es en el desarrollo de buenas prácticas a través de procesos multi-stakeholder a nivel internacional. Si podemos llegar a acuerdos de cuáles son las prácticas que deberían implementar las plataformas, no importa que tengan un apoyo legal o no, tienen el apoyo de la legitimidad, del consenso, de la discusión entre múltiples partes interesadas. Si logramos esos consensos, sería fácil implementarlo, crear los mecanismos de seguimiento, de rendición de cuentas para que se pueda verificar. Hacia ahí es donde creo que tenemos que trabajar. Gracias, Raúl. Adriana Labardini.
Gracias, muy buenas tardes y gracias, Joao. Pues miren, yo tengo un acercamiento a este y todos los más subtemas del debate que nos reúne hoy como holístico, ¿no? A riesgo de ser repetitiva de lo que expuse en la mesa de alcance de la regulación, creo que ni este tema de responsabilidad, ni transparencia, remedios, etcétera, etcétera, pueden analizarse en forma aislada. Sería muy bueno conocer para efectos de este proyecto, de esta discusión, que hoy por hoy es para el contexto mexicano, pero que claro que nos importa llevarlo al contexto regional. Pues sí, es necesario abordarlo, o sea, que la mesa nos diga cómo podemos ayudarla mejor a desmenuzar este tema, ¿no? O qué se espera que esta mesa proponga. Y en ese sentido creo que este tema de responsabilidad, pues sí, se tiene que ver en el contexto de cuál es el objetivo último de proteger al máximo libertad de expresión, restringirla al mínimo y bajo los estándares interamericanos y también constitucionales de cada país, ¿no? Restricción tiene que ser en ley, tiene que ser necesaria, proporcional y lo menos invasiva que se pueda, ¿no? Pero también aquí en este tema especialmente complejo hay un tema jurisdiccional que también se tiene que tratar y no el que estas empresas se rijan por esta disposición de la Decency Act y del Código Federal no implica que todos los países tengamos que someternos a ella, porque la realidad es que tienen usuarios en los países, tienen ingresos que vienen de fuentes de otros países. En fin, hay un tema a discutir ahí sobre jurisdicción. La misma sección 230 dice, en nada esta sección restringirá cualesquiera obligaciones o sanciones que se pongan en materia de propiedad intelectual, privacidad, pornografía infantil, etcétera. O sea, ella incluso dice, esta sección, que es 230 del Código Federal, puede ser, o sea, los estados están en libertad de legislar, aunque sea en una forma inconsistente con esta sección, ¿no? Entonces, pues con mucho más razón, otras jurisdicciones y otros estados soberanos pues, podrán tener un abordaje distinto. Dicho eso, en efecto, no se trata de un enfoque solo punitivo, más bien de prevención de riesgos, de tener los menos falsos negativos y los menos falsos positivos cuando restringes esa libertad de expresión. Es lo que queremos mitigar, ¿no? Pero pues creo que es una cuestión de balances y de equilibrios. Y creemos que por ser intermediario no tiene ninguna responsabilidad, bueno, pero entonces eso no es consistente con que ella decida bajo qué criterios un mensaje puede ser de odio, de incitación a la violencia, o sea, o actúas o no actúas, o eres responsable o no intervienes. Lograr estos equilibrios es importante. Como Alejandro Pisanti decía, y bueno, y hay muchas variedades de intermediarios, ¿no? Entonces, creo que para efectos de la difícil labor que tienen los relatores, en este caso Joao, creo, para este tema, creo que hay que marcar el tema de responsabilidad de intermediarios dentro de un tema y una hoja de ruta de qué queremos lograr, qué queremos evitar, dónde está hoy cada país, porque son compañías globales, pero son soberanías nacionales. Y no necesariamente todos los países de Latinoamérica tienen la misma regulación. Lo que sí es en común es el sistema interamericano, ¿no?
habría que ver si las prácticas de estas empresas son exactamente iguales en todos los países, porque sí hay países, como en Europa, que han dicho, no, 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 claro que está sujeto a la jurisdicción europea. Aquí te anuncias, aquí tienes ingresos, aquí tienes anunciantes, ¿no? Y bueno, entonces, discutir este tema en un marco de esa hoja de ruta creo que será importante, siempre teniendo en cuenta la arquitectura muy especial de Internet. Gracias. Gracias, Adriana. La verdad, les devuelvo la responsabilidad, ¿no? Porque nuestro rol acá va a ser, más que todo, hacer una relatoría de lo que es discutido acá y de las convergencias y divergencias dentro del grupo y también en el seminario realizado ya el día 12. Por eso, un poco las preguntas que pusiste sobre qué queremos lograr, qué queremos evitar, las devuelvo como incentivo a la discusión en la hora que tenemos. Muchas gracias. Está abierta, ¿no? No hay nadie inscrito para hablar. Aguirre. Sí, muchas gracias. Pues a mí me agrada la propuesta de Raúl Echeverría en el sentido de ir trabajando en prácticas de alcance global, de alcance universal. Obviamente están las normas jurídicas, incluso podemos pensar en los códigos de ética y deontológicos que tendrían que permear esta intermediación de las grandes plataformas. Y creo que se puede caminar por ahí en esta hoja de ruta, ir evaluando estas prácticas. Creo que hay muy buenas, desde la iniciativa ciudadana, desde las apuestas académicas. Creo que se puede ahí hacer una revisión, una recopilación y repensar así estas buenas prácticas. Y reitero, obviamente sí con la gente de gobierno, por supuesto la cuestión de las plataformas, pero involucrar, reitero, a la ciudadanía, ¿no? Hay usuarios sumamente involucrados en esos temas que creo que pueden tener muy buenas aportaciones. Y aquí aprovechar también para plantear una preocupación. Hace, que será como un mes, a raíz del anuncio del retiro de Martin Barron del Washington Post, él señalaba con preocupación que la gente actualmente no desea ser informada, sino desea ser reafirmada. Y en este sentido planteó la preocupación porque ahora con los algoritmos de estas grandes plataformas de intermediarios, pues lo que de alguna manera es, lo que buscan es como reforzar la parte ideológica. Hay ya un fenómeno muy interesante sobre el filtro burbuja o la denominada burbuja de filtro que plantea él y parecer que de alguna manera con el trabajo de estos algoritmos lo que hacen es reforzar ciertas posturas ideológicas en torno a algunos temas. Entonces, si tienen esta capacidad, yo creo que también pueden tener la capacidad sus algoritmos para advertir lo que ya se comentó aquí sobre el lenguaje de odio, las cuestiones de elementos del lenguaje terrorista, las campañas de desinformación o de manipulación, el impulso de las teorías de la conspiración, etcétera, ¿no? Yo creo que por ahí se puede ir trabajando y evitar que se conviertan en reafirmadores a través de la intermediación de los contenidos que ellos de alguna manera circulan en sus redes. Gracias. Gracias, José Luis. Teníamos Grecia, no, pero no sé si esta orden por veces me confundo, pero vamos a Alejandro, vamos en la orden que está Alejandro Pisanti, después Rebeca, después Grecia. Alejandro, sí, ¿quieres perdón, hablar ahora? Sí. Aquí sí, gracias. Creo que se puede ver que lo que he dicho concuerda mucho con la propuesta de Raúl Echeverría. La mía además es muy específica en cuanto a una moratoria, o sea, no ponernos a legislar hasta que no haya una implementación del proceso legislativo, todo este proceso internacional, que es muy, muy importante. Me parece muy importante lo que dice mi colega y compañero de universidad, aunque no nos vemos personalmente. Y quiero aclarar, por cierto, que hablo a título personal, no hablo en representación ni de la UNAM donde trabajo, ni de la Internet Society a la que pertenezco como socio. Es estrictamente a título personal, como recibí la invitación. Se tiene en este proceso del que estamos hablando, y en particular pues para el tema de intermediarios, se le tiene, estoy viendo, demasiada fe al impacto de la legislación sobre la conducta.
Primero, la legislación es un instrumento demasiado lento, demasiado grueso, es un martillo de demolición donde hace falta bisturí. Y lo que nos ha enseñado la experiencia, digamos, cuando hablo de hacer una medición, una proyección del impacto de la legislación río abajo, es qué sucede, qué hacen los usuarios. Tienen una educación mediática adecuada, tienen una capacidad, de hecho muchas veces tienen demasiado, o sea, no es que les falte. Y lo que hacen es trucar el sistema, lo que en inglés se llama gaming the system. Es decir, tú tienes un mecanismo de denuncia de contenidos inapropiados, tratas de darle escalabilidad a través de que sean los propios usuarios los que denuncian, pues tenemos el silenciamiento de las voces razonables por las voces estridentes o radicales, denunciándolos como spam o denunciando como discurso de odio el discurso moderado. Tenemos estas decenas y decenas de trucos. Realmente, repito mi frase, estamos tratando de establecer una anatomía que no va a modificar la fisiología, estamos tratando de establecer, no estamos porque yo no estoy tratando, pero se está tratando de establecer a nivel de leyes con la inamovibilidad y la lentitud de modificación posible posterior de las leyes, a algo que es de un grano demasiado fino, de una velocidad demasiado alta. Y por ello mi insistencia en la parsimonia legislativa y en orientarnos más también a que los propios políticos interesados en que los intermediarios actúen o no de determinadas maneras, primero pensen menos la cuerda, prediquen más con el ejemplo de cómo sería un discurso civil. Termino diciendo que probablemente en todo este tema y en particular en responsabilidad de intermediarios deberíamos definir muy bien cuál es el bien jurídico a tutelar, en otras palabras, qué es lo que se quiere regular, qué es lo que se quiere proteger. Y hay, como ya se mencionó tanto en la anterior mesa que me tocó como en esta, muy diversas cosas que se quiere preservar: la competencia económica, la integridad física de los usuarios, el bien superior de los niños, etcétera. Pero en particular nos interesa también preservar la esfera pública de discusión política como un bien jurídico supremo, verdaderamente de una elevada importancia. Internet ha sido como nuestra última esperanza y no debemos destruir la gracia. Gracias, Alejandro. Rebeca. Gracias, Joao. Yo quisiera retomar nada más alguna frase de Alejandro Pisanti, el wait and see y el ir analizando con calma los temas que son bastante complejos y difíciles de abordar. Creo que es una posición prudente. Creo también, por otra parte, que al construir nuestro modelo regulatorio debemos aprovechar la experiencia que se tiene en otras jurisdicciones, tanto las buenas como las que han resultado complicadas de aplicar. En la experiencia, por ejemplo, de la Unión Europea, vemos algunos casos donde ha sido muy difícil ir llevando día con día la aplicación de los conceptos que se buscan. Entonces, creo que debemos ir avanzando de una manera gradual, siempre dialogada, ahí sí, en el diálogo de todas las partes para tener las visiones completas, ¿verdad? Y poder entender, aprofundar la complejidad del tema. Desde luego considerando nuestro contexto, que es diferente, y además que nuestro marco normativo de los derechos humanos y otras regulaciones son muy diferentes a las que se tienen en la Unión Europea, por ejemplo. Por otra parte, en el análisis de responsabilidad, creo que también debemos abordar la parte de responsabilidad social, que ya han también mencionado los ponentes anteriores, y de la relevancia que tiene que todas las personas contribuyamos a un adecuado uso de las redes. Para ello se hace necesario brindar oportunidades de alfabetización digital a la ciudadanía y muchos esfuerzos educativos en general para el mejor entendimiento del derecho y libertad de expresión. La alfabetización, que sea vista como una herramienta que de alguna manera promueva la autorregulación individual y la colectiva, y que por tanto es indispensable que cada persona se vaya familiarizando para poder filtrar la información en los contextos donde desde luego hay muchísima información y esta puede tener efectos negativos. Gracias. Gracias, Rebeca. Tenemos Grecia, después Diego. Gracias. Sí, justo quiero retomar lo que acaba de mencionar Rebeca sobre no hay que equiparar Latinoamérica con Europa, al menos en regulación, en especial
sea, y ni siquiera con o cada país de Latinoamérica con la doctrina de libertad de expresión, por ejemplo, que tiene Estados Unidos, que es muy distinta a la que manejamos en el sistema interamericano al menos. Entonces, creo que el marco interamericano que tenemos nos provee mucho más herramientas para poder hablar sobre estos temas de regulación. Y estoy de acuerdo, esto no es algo que debas de pasar de la noche a la mañana, ni es algo que se deba de pasar con un plumazo de legislación ni nada, porque justamente es algo muy complicado de resolver y quien diga lo contrario a una de dos está mintiendo o simplemente no conoce muy bien sobre el tema. Ahora, también hay que recalcar la situación mexicana, porque ahorita, y también a mí se me pasó a mencionar, no estamos recordando lo que ya ha establecido el TEMEC en sus disposiciones, donde básicamente cristaliza su sección 230 en un tratado internacional con México, ¿no? En especial o sea, y estoy de acuerdo con la no responsabilidad de intermediarios, pero quizás podríamos hablar más sobre qué hacer con estas opciones de moderación que se hacen de buena fe, ¿no? O sea, creo que ese es un debate que todavía está muy latente, tanto en Estados Unidos como acá, y sinceramente yo todavía estoy como ponderando entre las posturas, porque obviamente va a haber ciertas decisiones de moderación que realmente no es que se hagan a favor del usuario, sino para proteger un negocio o para proteger, porque obviamente lo que buscan las plataformas es que te quedes en la plataforma, ¿no? En especial Facebook, o sea, una de las grandes críticas que se ha hecho es lo muy pasiva que se ha visto al tratar con grupos radicales que ya inciden esas excepciones a la libertad de expresión, como son el discurso de odio que incita a la violencia, ¿no? Lo mismo mencionado con estos grupos de neonazis súper radicalizados que al fin y al cabo encuentran su plataforma ahí. Y no digo que quitándoles la plataforma pues, se vaya a solucionar el tema del neonazismo, pero sí hay que hablar sobre qué tipo de micrófonos se le están dando a ese tipo de personas, ¿no? Y obviamente hay que evitar un espacio paternalista y demás, pero como que quería tocar ese tema de discusión. Creo que el tema de la primera parte, que es sobre la no responsabilidad de intermediarios en general por contenido de terceros, lo podemos entender, pero ¿qué pasa con, o sea, creo que estamos en un entendido de que hay una razón por la cual está, no solo en la 230, sino incluso también es reconocido por el marco interamericano, desde el simple hecho de que tenemos nosotros el tema de la censura indirecta, por ejemplo. También en México está reconocido. Entonces, pues simplemente como avanzar un poquito, o sea, entiendo que esto va a tomar tiempo ni nada, pero creo que sí es necesario empezar a tocar estas decisiones, estas discusiones un poco ásperas sobre, o sea, ¿qué pasa cuando una plataforma toma decisiones de moderación que van en contra de derechos humanos? Por ejemplo, estábamos hablando sobre temas algorítmicos, ¿no? Pues entiendo que hay que perderle el miedo a la palabra algoritmo, pero no hay que negar que hay un cierto riesgo de sesgo y demás, y en especial cómo se ha encontrado, hay evidencia sobre cómo el algoritmo de distintas plataformas tiene cierto bias o sesgo respecto de ciertos grupos vulnerables, respecto en cómo les baja más contenido que a otras personas, ¿no? Entonces hay que también como hablar sobre ese tipo de responsabilidades y también, por ejemplo, en casos de, por ejemplo, sí, pornografía infantil, creo, estamos todos de acuerdo que eso es una clara excepción a la libertad de expresión y las plataformas tienen que tener una obligación expresa de estar quitando dichos contenidos, pero ahora igual, cuando hablamos sobre pornografía o contenido sexual, ¿no? O sea, ¿qué tanto es tantito? En especial por el tema de vulnerabilidad que se le dejan a ciertas personas, en especial las trabajadoras sexuales que no suben como tal contenidos pornográficos, pero usan ciertas plataformas para no tener que estar en las calles. Entonces, creo que, y precisamente les provee más seguridad que simplemente estar en las calles donde pueden ser víctimas de agresiones por parte de los policías, de personas, de hombres o ex clientes y demás, ¿no? Entonces, creo que pues, si ya estamos llegando a un consenso sobre ciertas cosas que son como principios generales, hay que ir avanzando a esos temas un poco más escabrosos que no se han discutido y que siguen
estando como en la mesa de discusión, ¿no? Y en especial cuando toca temas tan sensibles como la afectación a grupos vulnerables. Y ya, perdón. Gracias, Grecia. Diego. Diego, você está mudo. Sí, perdón por eso, suele pasar. Bueno, un gusto verte, João, después de tanto tiempo. Buenas tardes a todos y todas. Perdón que me haya sumado con un poco de retraso. Yo soy Diego Canavarro y trabajo para el staff de Internet Society para América Latina. No soy del capítulo mexicano de Internet Society. Sé que algunos de nuestros miembros están con nosotros en esta sesión, en otros grupos de trabajo. Pero trabajo para el staff y nuestro staff está siempre cerca de los procesos nacionales donde están involucrados los miembros de Internet Society y nuestros capítulos. Por eso aquí estoy. Y básicamente lo que quería traer para esta discusión de este grupo de trabajo tiene que ver un poco con la pregunta que planteó João, que es qué queremos lograr. Y también con lo que mencionaba el profesor Pisanti, que es uno de nuestros socios en México y que me parece que está muy bien y que tiene relación con el trabajo de Internet Society como organización que se preocupa con Internet como una herramienta abierta, global, segura, estable, fiable para las personas, que tiene que ver con esta idea de moratoria, ¿no? Me parece que mientras discutamos qué queremos lograr, y mientras se ejecute esta moratoria para que tengamos la mejor política posible, la mejor política pública, la mejor regulación posible, hay algo que se puede hacer, que es justamente algo que nosotros de Internet Society estamos planteando desde el año pasado, que es un proceso de evaluación del impacto de cualquier propuesta de política pública, de regulación, de práctica del sector privado. Hemos publicado un cuadro de referencia al respecto de cuáles son las propiedades críticas de Internet como plataforma para el desarrollo de servicios y aplicaciones que necesitan siempre ser protegidas en el contexto de cualquier intervención pública, cualquier intervención regulatoria. Y estamos proponiendo que cada vez más tratemos del ecosistema complejo de Internet de la misma manera que tratamos el medio ambiente. O sea, intervenciones en alguna de las partes específicas del ecosistema más amplio pueden generar consecuencias y externalidades, ya sea positivas o negativas en todo el ecosistema. Y justamente por eso este año 2021 hicimos público un kit de herramientas que permiten, que ayuden, que apoyen la evaluación de impacto que se puede hacer alrededor del funcionamiento de Internet. En este kit de herramientas tenemos justamente un estudio de caso al respecto del tema de responsabilidad de los intermediarios y cómo buenas y malas regulaciones pueden efectivamente socavar el funcionamiento de Internet, la estabilidad de la red y otras cosas que tenemos ahí. O sea, mientras esperemos un poco más o mientras reflejamos un poco más al respecto de cuál es la mejor solución para esto, nuestra sugerencia sería justamente de que este proceso de múltiples partes interesadas en México trabaje en el sentido de generar una evaluación de impacto no solo a las grandes empresas, a los usuarios individuales, sino también al funcionamiento de Internet como herramienta para el desarrollo socioeconómico y humano en México y obviamente en el nivel global. Y voy a poner los enlaces de las cosas que acabo de mencionar en mi charla para facilitar el proceso de relatoría, pero nosotros de Internet Society, ya sea por nuestro capítulo, sea por nuestro staff en la región, estamos disponibles para seguir esta charla y apoyar el proceso que es muy importante para el futuro de Internet. Muchísimas gracias, João. Gracias, Diego. Un gusto verte también. Y Raúl estaba inscrito, no sé si desistió o está todavía. No, creo que bajé la mano sin querer. Ok, por favor, Raúl. Bueno, la verdad que hay muchas cosas para decir, pero tratemos de seleccionar algunas. Muchas veces se habla de Europa, del ejemplo, de lo que podemos hacer acá en América Latina, lo que no.
más allá de que claramente en Europa hay tienen una estructura jurídica mucho más sofisticada, con las estructuras sólidas de la Comisión Europea, de la Unión Europea en general, que le permite desarrollar redes transnacionales. También, más allá de eso, que es regulaciones, perdón, transnacionales, más allá de eso, que es una particularidad que lo diferencia del resto del mundo, en el resto del mundo el 95% del desarrollo de políticas se da a nivel local. Y está claro que con políticas desarrolladas a nivel local no podemos lidiar con problemas o desafíos que son transnacionales. Necesitamos esos instrumentos, ya lo han dicho varios colegas, lo dijo Diego, lo dijo Alejandro, lo dijeron varios, esos instrumentos de diálogo transnacionales que nos permitan desarrollar algunas buenas prácticas y llegar a consensos de lo que hay que hacer. Y luego veremos si para implementar esos acuerdos se necesitan o no leyes locales o regulaciones locales. Tal vez sí, tal vez no, pero lo veremos solamente cuando logremos llegar a esos acuerdos. Por eso los gobiernos, los legisladores de cada país, y los actores, tanto privados, de sociedad civil, todos deberíamos priorizar la participación en esos debates internacionales para que realmente las discusiones lleguen a conclusiones contemplando la visión de los actores de todo el mundo y no solamente de los que son más activos. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenemos distintos modelos con distintas necesidades y objetivos y prioridades. Hoy podemos ver un modelo en Estados Unidos regulatorio que es muy business driven, como dicen ellos mismos, o sea, muy orientado al negocio. Vemos un modelo en China que también es orientado a negocios, pero con una supervisión bastante mayor del Estado. Y lo que vemos en Europa es que ellos tienen un modelo que está basado en la regulación, es la regulación como un objetivo en sí mismo, ¿no? Entonces, es decir, bueno, para ellos sirve, porque tienen un centro de poder, un centro de poder tanto desde el punto de vista económico, demográfico, por tradición, entonces, por esas estructuras que decíamos que tiene desde el punto de vista jurídico, entonces ser el actor principal de la regulación les da un poder especial para poder negociar no solamente con las empresas, sino también con otros países u otros bloques de países. Pero para nosotros en América Latina, yo no sé si alguno de esos tres modelos nos sirve o si tenemos que buscar nuestro propio modelo. ¿Cuál es nuestro modelo? Yo creo que nosotros somos una región liberal donde la defensa de los derechos humanos, más allá de cambios políticos que haya eventualmente en algún país, pero en general la región es una región liberal que tiene la defensa de los derechos humanos como una prioridad, como un valor compartido en la región, y el otro objetivo que tenemos es el desarrollo, porque somos una región en desarrollo. Entonces tenemos que ver cómo ponemos esos dos grandes objetivos, la defensa de los derechos humanos y la necesidad de desarrollo social, humano, económico, que hoy en día estamos convencidos, por lo menos algunos estamos convencidos que eso no es posible sin un nivel aceptable de desarrollo digital. Entonces tenemos que ver cómo compatibilizamos eso y desarrollamos nuestras políticas públicas y nuestros marcos regulatorios de manera que contribuyan al logro de esos dos objetivos al mismo tiempo, no uno en función del otro. No tenemos que elegir uno, no es una dicotomía. Son absolutamente compatibles, ¿no? Ese me parece que deben ser los objetivos que tenemos, ¿no? Y no simplemente calcar o tratar de adaptar políticas o regulaciones desarrolladas en otras regiones que no necesariamente se adaptan a nuestra realidad cultural, a nuestras necesidades y a nuestros objetivos. Por último, yo sueño con ese modelo. Me parece que el modelo ideal es un modelo donde desarrollamos buenas prácticas de manera, a través de una discusión multi-stakeholder. Las empresas de Internet, que son muchísimas, tienen un nivel de adhesión importante a la implementación de esas buenas prácticas que desarrollemos de manera participativa en discusiones internacionales, y cuando sea necesario tendremos que complementarlo con leyes o regulaciones locales para hacer el enforcement o reforzar la aplicación de esas buenas prácticas en marcos de transparencia, de apertura. Eso es a donde tenemos que avanzar, y solamente a través del diálogo multi-stakeholder lo vamos a hacer, no a través de regulaciones que primero aportan la solución, lo que quieren regular. Vamos a regular esto, vamos a regular lo otro, pero no hay evidencia, no se sabe lo que se quiere lograr, no se sabe cuál es el objetivo, y como decía bien, estaba bien Diego, que me parece muy importante el trabajo que Internet Society ha hecho y que él estaba ofreciendo,
sin el análisis de impacto en cómo afectan esas posibles soluciones los derechos de las personas, los mismos derechos que supuestamente se quieren defender o promover. Muchas gracias. Perfecto, Raúl. No tenemos nadie inscrito, tenemos 32 minutos todavía. En breve me gustaría hacer un resumen, un recap de algunos puntos para saber si tenemos algunos consensos, pero me pregunto si hay alguien que quiera todavía hacer alguna manifestación más directa, más abierta. Si no, una cosa muy importante es saber que estamos en vivo. Brevísimo, nada más, perdón. Perdón, Alejandro, un rato. Perdón, es que estamos en vivo ahora. Totalmente de acuerdo con solo quiero respaldar la cuestión de Diego Canavarro. Adelante. Alejandro, solamente para avisar que estamos en vivo, estamos en el grupo discutiendo la cuestión de la responsabilidad legal de intermediarios y ahora en vivo para la transmisión que está siendo hecha en línea, y agradezco la audiencia de los que están nos asistiendo también. Perdón, Alejandro, siga. Solo quería, antes de tu recap, sumarme a las importantes propuestas de Diego Canavarro. Yo cité ese toolkit de ISOC y él lo ha propuesto como una cosa mucho más detallada. Gracias. Perfecto, gracias. Mira, creo que hubo algunas menciones que son importantes y que me parecen, si no consensuales, pero menos gustaría chequear si son consensuales. Me parece que mantenemos una visión de que la responsabilidad de las plataformas, hay sí responsabilidad de transparencia, de debido proceso, pero no sobre el contenido de terceros, por el efecto de todos los efectos de censura indirecta que eso promovería. Eso les pregunto, voy a pasar algunos puntos y les preguntaré si son consensos. Pero, y eso fue mencionado por Grecia, que hay una discusión necesaria sobre lo que hacer con la discusión de moderación que se hace con buena fe, ¿no? Lo que se pasa cuando una plataforma toma decisión que va en contra de derechos humanos, por ejemplo. Esa discusión no tiene que ver con responsabilidad directa por contenido de terceros, pero por edición o acciones de moderación de contenido de las propias plataformas. Entonces, la necesidad de discutir estos temas. El tema, Raúl planteó hoy algo que me parece también un consenso de promover el desarrollo de buenas prácticas, identificar y discutir buenas prácticas de procesos en formato multi-stakeholder, y si podemos llegar a acuerdos sobre buenas prácticas y llegar a consensos, eso crearía una legitimidad a partir de una discusión, de un proceso internacional. Partir del proceso internacional, intentar alcanzar acuerdos en el ámbito transnacional y después pasar a cualquier discusión sobre la necesidad o no de legislación local. Y a eso se añade un poco la discusión de moratoria o de parsimonia que planteó Alejandro como algo que estaría propuesto como una moratoria de la discusión legal hasta él propuso después del IGF Polonia, pero podríamos mantener como algo que hasta, qué sé yo, discusiones internacionales de más fuerza sobre posibilidades de acciones transnacionales, ¿no? Por fin hay la discusión que Diego planteó sobre la necesidad de evaluación de impacto, y a partir del kit, del toolkit de ISOC, propone como camino para que se haga siempre evaluación de impacto antes de avanzar en las discusiones regulatorias sobre responsabilidad de intermediarios. A eso pregunto, bueno, si hay, ok, hay algunas menciones aquí en chat, déjame ver. José Luis dice que apuesta más por la corregulación, la conformación de defensorías de audiencias digitales. Me gustaría escucharte después sobre eso. Aguirre y Diego subraya que no solamente el kit de ISOC, pero el kit es una herramienta, pero lo más importante es la idea de evaluación. Entonces les consulto, uno, si hay realmente consenso en torno de estos temas. Dos, si hay
otros temas que nos surgieron acá y que están en los consensos o disensos principales que gustaríamos de salir de este grupo. Paso a Aguirre y después a los otros que quieran. Sí, gracias, Joao. Pues la propuesta es sobre este tema de la conformación de defensorías de audiencias digitales. Me parece que se puede trabajar en un organismo, en un ecosistema que tuviera defensorías a nivel local, conformadas por académicos, tecnólogos, representantes de los usuarios, y que éstas operaran de manera interrelacionada, pero también interdependiente, con una defensoría que opere muy cerca de estos intermediarios. Más o menos esa es la idea, un ecosistema, reitero, con defensorías locales y con un organismo como un nodo, un hub, con el que puedan estar interactuando para, como apunta el colega Raúl Echeverría, generar, recuperar estas nuevas prácticas, evaluar qué viene de lo local, que tenga un alcance global y después pueda regresar al ámbito local. Creo que se dice fácil, sé que la implementación no es nada sencilla, pero por ahí iría mi propuesta. Gracias, Joao. Gracias, José Luis. Sería importante escuchar a las personas no solamente sobre los puntos que mencioné, pero también sobre este que añade ahí José Luis. También, o sea, entiendo la intención y estaría, en papel estaría muy bien, solo como que tengo un poco de problemas en ver cómo podría implementarse o cómo sea vinculante las decisiones de esta defensoría y demás. Y aparte, no sé, pienso en los defensores de audiencia y todavía me acuerdo de que todavía en México hay una omisión legislativa, incluso por parte de la ley de derechos de audiencias y todo eso. Entonces, pues no sé, solo digo, suena muy bien, pero suena un poco difícil de instrumentar. Y sí, o sea, en otros puntos también estoy de acuerdo con lo del Impact Assessment. Perdón que traiga el Spanglish, pero no olvidé cómo se dice en español, sobre cómo se toman, qué decisiones, o sea, analizar el impacto o los efectos nocivos que puede tener una decisión. Y esto en especial serviría mucho en términos también para hablar sobre igualdad y no discriminación en el ámbito de plataformas, porque pues así también se podría analizar un impacto desproporcionado de una cierta medida sobre ciertos grupos vulnerables. Pero sí perdón que sea insistente, pero sí quisiera como llamar más a la discusión sobre esta segunda cláusula, ¿saben? Sobre lo de qué hacer cuando la moderación que están haciendo, a pesar de que sea buena fe, viola derechos humanos, ¿no? O sea, no... en Estados Unidos, si bien también se considera, y entiendo la razón por la cual la jurisprudencia en cierta manera ha considerado que deben de estar protegidas. Por ejemplo, creo que fue en el caso de Prodigy, donde precisamente pues bloqueaban ciertas cosas porque pues no, que hay páginas que son para ciertas cosas en específico y hay otras que no, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando termina o resulta en un tema de censura o si es un mensaje legítimo incluso para dicha plataforma y demás, ¿no? Y creo que es una de las cosas que sí tenemos que estar hablando también ante la inactividad en otras cosas. Por ejemplo, cuando dejan difusión de contenido sexual o imágenes que están siendo difundidas desnudos o pornográficas. No me gusta decir pornografía porque realmente no es pornografía. Pues las famosas como el término que conocen, la pornografía de venganza y demás, que se queda dentro de ciertas plataformas y las plataformas no hacen nada o se quedan inactivas para combatir este tipo de cosas. Creo que también hay que hablar sobre cuáles serían los alcances de la responsabilidad para poder combatir estos otros fenómenos. Porque me queda claro que nuestro objetivo al fin y al cabo es proteger derechos fundamentales y, como decía bien Raúl Echeverría, como no impedir el desarrollo, ¿no? Pero entonces, no impedir el desarrollo, podemos hablar sobre competencia económica y cómo generar mejores políticas de moderación o mejores políticas de innovación a partir de un mecanismo de competencia mucho más
desarrollado, ¿no? Lo hemos visto incluso con temas de moderación de contenido. Cuando fue lo de Trump, bastó que una plataforma lo sacara para que todas se fueran como efecto dominó, porque sabían que iba a generar un efecto, una desventaja competitiva ser la plataforma que no eliminó el mensaje de Trump, ¿no? Entonces, quizás ese tipo de incentivos sean los que queramos buscar para para buscar mejores políticas de moderación, pero también hablar sobre qué tipos de moderaciones no son permitidos, o sea, qué tipo de efectos no podría ser permitido y qué responsabilidad tendrían las plataformas. Y ya. Pero sí, estoy de acuerdo como con contenidos en específico, mejor ni meterse ahí, pero ya como avanzar un poquito más el debate, porque creo que en esa segunda parte estamos un poco estancados en la discusión. Ok, una pregunta que te hago, Grecia, que cuando mencionas, por ejemplo, pornografía de venganza, esto es algo que en Brasil, por ejemplo, en el marco civil es una excepción a no responsabilidad de intermediarios. Eso se pone, es tal vez la única excepción a la no responsabilidad de intermediarios acá. No sé En México si no hay esta excepción. No sé cómo ven los otros, si se puede mencionar esta excepción como una excepción una mirada importante de hacer al caso de pornografía de venganza. No con Sí, la misma puedo, importancia. Por favor, Alejandro. quizás no sea todo el espectro, pero se han emitido en varios estados de la República leyes que conocemos genéricamente como la Ley ley Olimpia. Olimpia, Sí. que Ajá. además ya va alcanzando escala nacional y que sí prohíbe y penaliza severamente la divulgación no autorizada de imágenes íntimas. Recibe el nombre de Olimpia por el nombre de la joven que fue víctima de un ataque de este tipo, que casi se suicida, pero finalmente lo retomó como causa y lo ha logrado en casi todo el país. Es un avance muy importante, pero también precisamente refleja el problema de escala que he mencionado y que está incluido en consideraciones que hicieron Raúl y Diego, que es que te vas de reclamación en reclamación, a lo mejor logras, todavía no se ha metido a la cárcel a nadie, a lo mejor logras unas cuantas decenas de casos de este tipo que lleguen a tribunales e incluso que produzcan una penalización, pero tienes cientos de miles al día y se está confiando demasiado en el efecto disuasivo de la ley sin ver que no da la escala y que además se utilizan muchos otros factores que permiten ocultar la identidad, hacer que no sea posible asegurar la identidad de la persona que cometió el delito, etc. Entonces, es un buen caso de prueba, es otro de los temas que a mí me motivan a proponer una mora en la legislación y ver evolucionar este tipo de cosas, ver en un año o dos qué es lo que realmente se puede y cuáles son las figuras y tipificaciones legales necesarias para producir una mejor moderación. Gracias. Yo sí quisiera hacer una precisión sobre eso, porque precisamente estuvimos desde R3D hablando y cabildeando, incluso logramos una modificación bastante, una mejora en dicha regulación sobre Ley Olimpia, y creo que bastantes como pequeñas deficiencias al final los alcances que tiene esta. Como decías, o sea, supongo en Brasil dices que es una excepción a la no responsabilidad de intermediarios, ¿no? Sí. En México lo que se hicieron hacer en distintos estados es la tipificación de la difusión de contenido. El tipo no me gusta porque está un poco ambiguo y la verdad es que en México tenemos el principio de la exacta aplicación de la ley penal. Entonces, si tienes un tipo penal ambiguo, es muy difícil que logres que se judicialice dicha cuando pasa este caso, ¿no? El otro tema, el tema de la Ley Olimpia es que la Ley Olimpia no sanciona, no sanciona las plataformas. La Ley Olimpia se va directamente contra quienes difunden o tiene muchísimos verbos que son extremadamente amplios y lo que lo hace también difícil para investigar, pero en realidad se va contra las personas. A las plataformas lo que les quiso intentar hacer es si les vamos a remover, el Ministerio Público, la investigación tiene que pedirle a las plataformas que remuevan todo lo necesario de todo lo que la víctima diga, ¿no? El problema que también elegimos esto es como
los alcances que puede tener, porque si bien ya pueden hacer eso y demás, hay que tener un cierto cuidado, porque pues no, también después ese tipo de... o sea, no puedes borrar absolutamente toda la información, puedes hacer que no sea visible a terceros, pues después necesitas ciertas como cosas que la plataforma tiene en caso Facebook, como la huella digital o que ese contenido efectivamente existió, para usarlo como dato de prueba dentro de tu carpeta de investigación, ¿no? Entonces es muy complicado porque realmente no estamos hablando sobre responsabilidad intermediaria, sino directamente de la persona que lo subió. Y hay muchos casos donde Facebook ha dejado y no tiene una política efectiva para combatir este tipo de situaciones, ¿no? Y el Facebook no se le ve afectado por eso, simplemente está al espacio, o sea, se queda inmóvil esperando a que alguien le haga de su notificación eso, o a veces no, o se le hace de notificación y no hace nada hasta que no llega, hasta no trasciende a temas de investigación penal, pero al mismo tiempo no hay una consecuencia para la plataforma. El único que al final quien recibe la consecuencia es la persona que difunde y comparte este tipo de contenidos sin consentimientos. Entonces sí hay que hacer esa presión muy importante, porque no es lo mismo que esté tipificado a considerar que ya es una excepción para responsabilidad de intermediarios, para la no responsabilidad de intermediarios. Yo añadiría solamente a los, creo que lo que mencionó Raúl sobre la necesidad de trabajar una discusión que llamó de cómo compatibilizar, ¿no? la defensa, las características de la región, de defensa de derechos humanos como objetivo y el otro objetivo de desarrollo social, económico y humano como bases de marco regulatorio, aunque no sea especialmente sobre responsabilidad de intermediarios, pero es también creo que un principio general que Sally leo como algo importante para la discusión en general, no específicamente sobre este tema. Estamos abiertos a discusión sobre temas nuevos o cuestiones sobre aquellos puntos de consenso que mencioné. Porque si no, también tenemos 15 minutos, pero podemos terminar antes. No hay nada que nos obligue a estar aquí. Joao, ya que tenemos 15 minutos, ¿podrías resumir nuevamente los Sí. puntos que tú tomaste como acuerdos? Claro. Y ahí tal vez sea importante mencionar esto o arreglar un punto sobre la pornografía de venganza. Si eso es un consenso que se trate como una excepción a la responsabilidad de intermediarios o no. ¿O sería muy específico mencionar eso? Yo sí puedo opinar de eso. Por favor. Soy totalmente empático con lo que se ha hablado en ese punto. O sea que en lo personal me siento muy cercano a lo que se planteó. Creo que es algo muy específico, que si empezamos a ver excepciones, pueden aparecer otras excepciones que sean tanto o incluso que haya gente que piense que es más importante que esto. Yo creo que esos justamente son los temas que tienen que salir de las conversaciones. Me parece que yo tengo una sensación de que este tipo de discusiones son fundamentales, como lo que tenemos aquí, pero siempre llegamos a una conclusión, y es que necesitamos ese debate multi-stakeholder a nivel internacional. Bueno, lo que tenemos que hacer es, tenemos que movernos a esa fase lo antes posible, ¿no? Entonces ya dejar más, si estamos de acuerdo en que eso es lo que necesitamos, lo que tenemos que hacer es sentarnos en esa mesa de una vez por todas a decir, bueno, empecemos a discutir sobre el tema en concreto y no en las generalidades. El secretario general de Naciones Unidas comenzó un proceso que es un proceso bastante auspicioso, creo que Alejandro lo mencionaba, bueno, Alejandro lo mencionó en forma genérica, el proceso de Digital Cooperation, porque él ya hace un par de años visualizó que se necesitan estas conversaciones sobre diversas temáticas en temas digitales. Estamos en una etapa donde se avisoran ya algunas formas de implementación de eso. Y por lo tanto, bueno, hay una oficina del secretario, con la propia oficina del secretario general de Naciones Unidas se puede coordinar, porque ellos
ya tienen planes. Pero más allá de eso, digo, los que estemos, podemos empezar. O sea, y tenemos, me parece fundamental, sí, remarco, y gracias a Joao por hacer énfasis en ese punto que había mencionado antes, creo que tenemos que empezar a desarrollar el modelo latinoamericano yo no diría de regulación, de tratamiento de estas cosas, que concluirá en algunas regulaciones, pero va a ir más allá de las regulaciones. Creo que tenemos que encontrar nuestro propio camino, que es lo que nos va a proyectar como región en el mundo, con un diferenciador nos va a permitir insertarnos digitalmente. Y nos va a permitir evitar conflictos, porque por ejemplo hoy viene una región y dice, bueno, para hacer negocios con nosotros tienen que adoptar estos estándares, de lo que sea. No quiero poner un ejemplo, aunque hay uno que es muy obvio y cualquiera lo puede tener en mente. Entonces, bueno, implementamos eso, pero ¿qué pasa? Hasta ahora no ha aparecido otra región, probablemente incluso más poderosa, a decirnos, no, pero para hacer negocios con nosotros tienen que implementar este otro estándar, que además es incompatible con el primero. Si nosotros nos anticipamos y desarrollamos nuestra propia visión, entonces vamos a poder decir, nosotros somos América Latina y tenemos esta visión. Entonces, ya sea Estados Unidos, Europa, Asia, bueno, ustedes van a hacer negocio con nosotros, van a integrarse con nosotros, tenemos que trabajar en el flujo transfronterizo de datos entre nuestras regiones, pero estos son nuestros principios y estos son nuestros criterios. Y desde acá negociamos, ¿no? Eso es lo que nos está faltando, ¿no? Así que refuerzo y gracias a Joao por tomar el punto. No, perfecto, Raúl. Mi duda es un poco como relator que quiere tener un rol más neutral que de elegir, es que si vamos a mencionar, tal vez debemos mencionar la discusión, partir de la discusión de la necesidad de un proceso multi-stakeholder, con especial atención a un proceso de la región. Entiendo que esto es una cuestión que apareció en algunas falas ahí, pero también que si vamos a mencionar algo sobre la responsabilidad legal de intermediarios, y eso me parece importante, ya que este es el tema del grupo, deberíamos mencionar que sí que hay acuerdo de no imponer la responsabilidad legal de los intermediarios sobre contenido de terceros, y ahí tal vez como una nota de considerar posibles excepciones puntuales como pornografía de venganza a trabajar en proceso multi-stakeholder. Eso es detalle, parece detalle, pero si no me parece posible mencionar un consenso general que no mencione excepciones, ¿sabes? Esta es mi preocupación en términos de cómo trabajar esto en términos de la relatoría. Entonces, además de esto, que ahí podemos discutir cómo salir, pero hay también la necesidad de promover discusión sobre lo que hacer con discusión de moderación que se hace con buena fe, especialmente en decisiones que van contra derechos humanos, y eso, el consenso creo es en promover discusión sobre este tema. 3, trabajar ahí sí sobre el desarrollo de buenas prácticas de procesos multi-stakeholder internacionales, especial atención a la región de América Latina. Y 4, la cuestión de evaluación de impacto. Claro, no tuve tiempo de trabajar una redacción y espero, claro, somos responsables por la relatoría, así que si cometemos algún error, el error es nuestro, no es de ustedes, pero la necesidad de evaluación de impacto sobre regulación de moderación de contenido y cualquier punto que alcance la responsabilidad legal. El punto de moratoria o parsimonia que mencionó Alejandro, que yo no mencionaría con un tiempo, pero la necesidad de hacer la discusión antes a partir de un ambiente internacional de confianza multi-stakeholder y para después salir lo que puede llegar a procesos de legislación local, y la necesidad de tal vez esté en orden distinta, tal vez en punto 1, pero desarrollar un modelo latinoamericano de tratamiento de los temas de Internet y moderación de contenidos, para eso que decimos de encontrar nuestro propio camino y compatibilizar los objetivos de desarrollo social, humano y económico con la defensa de derechos humanos. Esto serían los puntos que tomaría nota y mencionaría como consensos, sin perjuicio de los otros puntos que fueron mencionados, que estarán, porque la verdad es que la Defensoría del Público, como mencionó Aguirre, no me pareció
un poco con las preocupaciones de Grecia, etcétera, no me parece que entra en un rol de grandes consensos. Entra con una propuesta específica de una de las personas del grupo, pero no en el rol de los grandes consensos. Así entendí, puedo estar errado. Yo creo que haría algo parecido con el tema de las excepciones. Diría que algunos de los participantes expresaron que hay algunos temas que parecen tan, no sé, objetivamente pasibles de pelear contra esos asuntos que deberían ser excepciones o tan importantes, tan relevantes para la sociedad, pero bueno, queda el trabajo de determinar cuáles son esos temas, ¿no? Así como está lo de pornografía, venganza, puede haber otros. Creo que cabe bien, sí. Gabriela, la verdad es que estamos casi listos. Acá no sé cómo están los otros grupos, pero... El grupo 6 ya terminó, estamos ya en la sala de espera o en la sala principal, esperando que todos regresen por allá. Ok, creo que por nosotros, y hago esto como una consulta, podríamos volver también a la sala principal, no sé cómo les parece. Muy bien. ¿Sí? Si nos ayudan poniendo aquí salir de la habitación y podríamos regresar todos a la sala principal, por favor. Gracias a todos por la participación y la oportunidad.